El álamo es un árbol de hábito desaliñado y plebeyo. Sus mechones lanudos vuelven grises los céspedes y generan hostilidades vecinales en nuestro pueblo. Aún así, es un árbol poderoso, un refugio y una inspiración. El sol parpadea en su frondoso follaje, de donde el tatuaje de las langostas anima nuestras polvorientas tardes de verano. Desde el país del trigo hasta las llanuras de la Artemisa, entre los cerros y el Yellowstone, es el álamo el que proporciona un poco de agradecida sombra para los colonos sudorosos. En Joralemon llamamos a Knut Axelbrod viejo álamo. De hecho, el nombre se derivó no tanto de la caridad del hombre, como del amplio bosque alrededor de su esquelética casa blanca y su granero rojo. Hizo una hermosa hilera de árboles a cada lado del camino rural, de modo que un hombre humilde y común, conduciendo bajo ellos en su carreta de madera, podría imaginarse como el señor de un camino privado. Y a los 65 años, Knut era como uno de sus propios álamos, con raíces profundas en el suelo, su tronco desgastado por la lluvia, las tormentas de nieve y los abrasadores mediodías de agosto, su copa extendiéndose hasta el amplio horizonte del día y el enorme cielo de una noche en la pradera. Este inmigrante era un estadounidense incluso en el habla, a excepción de una debilidad en sus jotas y vs, hablaba el inglés yanqui nasal del país. Era aún más estadounidense porque en su nativa Escandinavia había soñado con América como una tierra de luz. Siempre a través de la desilusión y el cansancio, contemplaba a América como la cuna mundial de la justicia, de ciudades amplias y justas, y de conversaciones apasionadas, y siempre conservó un alma joven que se atrevía a desear la belleza. Cuando era joven, Knut Axelbrod había deseado ser un famoso erudito, aprender la fluidez de las lenguas extranjeras, el romance de la historia, desenvolverse en la gracia de los libros sabios. Cuando llegó por primera vez a América, trabajó en un aserradero todo el día y estudió todas las noches. Dominó suficiente conocimiento de libros para enseñar en una escuela rural durante 2 términos. Luego, cuando tenía solo 18 años, una compasión sincera por la desvanecida Lina Weselius lo llevó a casarse con ella. Seguramente fue alegre su viaje en carretera por la pradera hacia nuevas tierras de cultivo, pero Knut fue rápidamente atrapado en una red de pobreza y responsabilidades familiares. Desde los 18 hasta los 58 años, siempre estaba rescatando a sus hijos de la muerte o a la granja de las hipotecas. Tuvo que contentarse, y generosamente se contentó, con la gloria de segunda mano del éxito de sus hijos y, para sí mismo, con horas robadas de lectura. Esa lectura de volúmenes grandes, gruesos y sombríos de historia y economía que el maduro aprendiz solitario exige. Sin perder nunca su deseo por las ciudades extrañas y la dignidad de las torres, se aferró a su granja. Adquirió una media sección de tierra, libre de deudas, fértil, bien abastecida y adornada con un silo de cemento, un corral para pollos y un nuevo molino de viento. Se volvió cómodo, seguro, y luego parecía estar listo para morir, porque a los 63 años su trabajo estaba hecho, ya no era necesario, y estaba solo. Su esposa había fallecido. Sus hijos se habían dispersado lejos. Uno era dentista en Fargo, otro agricultor en el Valle Dorado. Él había cedido su granja a su hija y yerno. Le habían suplicado que viviera con ellos, pero Knut se negó. «No», dijo, «debes aprender a valerte por ti misma. No te daré la granja.
Me pagarás $400 de alquiler al año, y yo viviré con eso, y te vigilaré desde mi colina. En una elevación junto al solitario álamo, al que amaba más que a todos sus árboles, Nut construyó una cabaña de papel alquitranado, y aquí vivía solo. Cocinaba sus comidas, hacía su cama, a veces se sentaba al sol, leía muchos libros de la biblioteca de Yoralemon, y empezaba a sentir que estaba libre del yugo de la ciudadanía que había soportado toda su vida. Durante horas se sentaba en una silla de cocina sin respaldo, frente a la cabaña. Un hombre de anchos hombros, barba blanca, inmóvil. Un vidente a pesar de sus pantalones grotescamente holgados y su camisa sin cuello. Miraba a lo lejos, a través de las millas de rastrojo, hacia el campanario de la iglesia de Jackrabbit Forks, y meditaba sobre el propósito de la vida. Al principio, no podía romper la rigidez de sus costumbres. Se levantaba a las 5, se ocupaba en limpiar su cabaña y cultivar su jardín. Almorzaba exactamente a las 12 y se iba a la cama al atardecer. Pero poco a poco descubrió que podía ser irregular sin ser arrestado. Se quedaba en la cama hasta las 7 o incluso las 8. Consiguió un gato grande y deliberado, de caparazón de tortuga, y jugaba con él. Le dejaba lamer la leche de la mesa. Lo llamaba la princesa, y le confiaba que tenía la sospecha de que los hombres eran tontos por trabajar tan duro. Alrededor de este anciano sin abrigo, con un chaleco manchado, ondeando sobre un enorme torso, en una choza con una cama desordenada y una mesa de pino cubierta con hojas de periódico, manchadas de comida, flotaban todas las aspiraciones apasionadas de la juventud y los sueños de la belleza antigua. Empezó a dar largos paseos por la noche. En su vida necesitada, la noche siempre había sido un periodo de profundo sueño, en habitaciones cerradas. Ahora descubrió el misterio de la oscuridad. Veía las praderas extendidas y brumosas bajo la luna. Escuchaba las voces de la hierba, los álamos y los pájaros adormilados. Caminaba durante millas. Sus botas se empapaban de rocío, pero él no se preocupaba. Se detenía en las colinas, extendía tímidamente sus brazos y se quedaba adorando la tierra desnuda y adormecida. Trató de mantener en secreto estas excursiones, pero pronto se supo de ellas. Los vecinos, buenos y respetables hombres, sin sentido para caminar sobre el rocío por la noche, cuando volvían tarde del pueblo, borrachos, azotando a sus caballos y arrojando botellas de whisky desde sus carromatos, lo vieron y difundieron la noticia de que el viejo álamo se estaba volviendo loco desde que entregó su granja a ese yerno suyo y se retiró. He visto al viejo paseando por la medianoche. Ojalá yo tuviera su oportunidad de dormir. No me pillarían fuera en el aire nocturno. Cualquier comunidad rural, desde Todd Center hasta Seringapatam, siente resentimiento hacia cualquier persona que se aparte de su estándar, y se siente morbosamente fascinada por cualquier indicio de locura. La gente del campo comenzó a espiar a Knut Axelbrod, a hacerle preguntas y a mirar su choza desde el camino. Él era consciente de ello y tendía a hacer arisco con los conocidos curiosos. Sin duda, ese fue el comienzo de su gran peregrinación. Como parte de la licencia salvaje general de su nueva vida, realmente, una vez rugió a ese gato asustado, la princesa. «¡Por los cielos! No voy a cepillarme los dientes esta noche. Toda mi vida los he cepillado, y siempre he querido saltarme una vez». Knut se complacía en degradar su gusto por los estudios.
decidió no terminar La Conquista de México y empezó a leer novelas ligeras, prestadas de la biblioteca de Joralemon. Así redescubrió las tierras del baile y los vinos ligeros, que había deseado toda su vida. También leyó algo de economía e historia, pero todas las noches se tumbaba en su silla de cuerno de búfalo, con los pies en el catre y la princesa en su regazo, e invadía Senda o se enamoraba de Trilby. Entre las novelas, encontró una historia muy optimista sobre Yale, en la que un joven valioso se abrió camino en la universidad, remó en la tripulación, ganó Phi Beta Kappa y mantuvo conversaciones entretenidas, pero morales, sobre o junto a la querida vieja cerca. Como resultado de esta crónica, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Knut Axelbrod tenía 64 años, decidió que iría a la universidad. Toda su vida había querido hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Cuando se despertó, no estaba tan seguro de ello como cuando se había dormido. Se veía ridículo, un hombre pesado y mayor, entre jóvenes de miembros ágiles, como un álamo polvoriento, entre abedules plateados. Pero durante meses luchó y jugó con la idea de una gran peregrinación al Monte de las Musas, porque realmente creía que la universidad era ese tipo de lugar. Pensaba que todos los estudiantes universitarios, excepto los ociosos ricos, ardían por adquirir conocimientos. Imaginaba a Harvard, Yale y Princeton como antiguos bosques salpicados de templos de mármol, ante los cuales grandes grupos de jóvenes griegos hablaban suavemente sobre astronomía y buen gobierno. En su imagen, nunca faltaban a clase, ni comían. Con un anhelo por la música, los libros y la elegancia, que el chico más ambicioso nunca podría comprender, este granjero de rostro tosco se dedicó a la belleza y desafió el poder imbatible de la vejez que se acercaba. Pidió catálogos de universidades y libros escolares, y comenzó diligentemente a prepararse para la universidad. Encontró los verbos irregulares del latín y las peculiaridades del álgebra infernales. No tenía nada que ver con la vida real, tal como la había vivido. Pero los dominó. Estudiaba 12 horas al día, como una vez había trabajado 18 horas al día en el campo. Con la historia y la literatura inglesa, no tuvo muchos problemas. Ya sabía mucho de ellos por su lectura recreativa. De vecinos alemanes, había aprendido suficiente Plattdeutsch como para hacer el alemán fácil. El truco de estudiar comenzó a volver a él desde su pequeña experiencia de enseñanza escolar 45 años antes. Empezó a creer que realmente podría lograrlo. Se aseguraba constantemente que en la universidad, con instructores raros y comprensivos que lo ayudarían, no habría esta búsqueda desconcertante, esta tensión nerviosa. Pero la irrealidad de las cosas que estudiaba lo desilusionó y se cansó de su nuevo juego. Lo continuó principalmente porque toda su vida había seguido con un trabajo penoso, sin ningún gusto por ello. Hacia el otoño del segundo año de su vida excéntrica, ya no creía que alguna vez fuera a ir a la universidad. Luego, un ocupado pequeño tendero lo detuvo en la calle en Joralemon y lo interrogó sobre sus estudios, para deleite del club informal, que siempre se holgazanea en la esquina del hotel. Knut se quedó en silencio, pero peligrosamente enojado. Recordó justo a tiempo cómo una vez había puesto sus manos, llenas de ira, sobre un empleado, y de alguna manera se le había fracturado la clavícula. Se dio la vuelta y caminó a casa, 7 millas, todavía hirviendo. Recogió a la princesa y,
con su maullido en su hombro, volvió a caminar para disfrutar del atardecer. Se detuvo en una ciénaga con juncos. Miraba a un chorlito saltando sin verlo. De repente, exclamó: «Voy a ir a la universidad. Abre la próxima semana. Creo que puedo aprobar los exámenes». 2 días después, trasladó a la princesa y sus muebles a la casa de su yerno. Compró un nuevo sombrero desgarbado, un cuello de celuloide y un traje negro solemne. Luchó con Dios en oración durante toda una noche estrellada y tomó el tren hacia Minneapolis, camino a New Haven. Mientras miraba por la ventana del tren, Nut se advertía a sí mismo que los hijos de los millonarios se burlarían de él. Tal vez lo acosarían. Se instó a sí mismo a evitar a todos estos hijos de Belial y aferrarse a su propia gente, aquellos que se abrieron camino. En Chicago, tenía un gran temor por los destellos de relámpagos que los rápidos grupos de personas provocaban en su retina, las baterías de automóviles alineados que cargaban hacia él. Oró y corrió hacia su tren a Nueva York. Finalmente llegó a New Haven, no con una rudeza burlona, sino con las cejas cortésmente inquisitivas. Yale lo recibió. Lo guió a través de los exámenes de ingreso, que, después de un sudoroso esfuerzo con la pluma, apenas pasó, y le encontró un compañero de cuarto. El compañero de cuarto era una larva blanca y suave de frente amplia, llamado Ray Gribble, que había estado enseñando en una escuela de Nueva Inglaterra y parecía desear principalmente una formación universitaria para poder ganar más dinero como profesor. Ray Gribble era un trabajador incansable. Enseguida consiguió trabajo como tutor del torpe hijo de un empresario del acero, y a cambio del alojamiento, trabajaba como camarero. Era la principal compañía de Nut. Nut intentó engañarse pensando que le caía bien la larva, pero Ray no podía mantener sus manos húmedas, alejadas del alma del anciano. Tenía la habilidad de un predicador profesional de jóvenes para descubrir los motivos de Nut, y cuando descubrió que Nut tenía un deseo oculto de disfrutar de una literatura alegre y educada, Ray dijo de manera escandalizada: «Me parece que un hombre como tú, que está envejeciendo, debería pensar más en salvar su alma que en todos estos adornos. Deja esta poesía y cosas así a los extranjeros y artistas, y concéntrate en latín, matemáticas y la Biblia. Te digo, yo he enseñado en una escuela, y lo he aprendido por experiencia». Con Ray Gribble, Nut vivía de manera precaria, una existencia de edredones rotos y lámparas malolientes, de diccionarios y tablas logarítmicas. No tenían tiempo para holgazanear junto a chimeneas. Compartían habitación en West Divinity, donde se reunían los teólogos, los estudiantes de derecho de menor categoría, algún genio caprichoso y una multitud de estudiantes de primer año y veteranos de segunda. Nut estaba terriblemente decepcionado, pero se quedó en su habitación porque fuera de ella tenía miedo. Era una figura grotesca, y lo sabía, un gigante de cabello blanco apretujado en un asiento pequeño en un aula, escuchando a instructores más jóvenes que sus propios hijos. Una vez intentó sentarse en la cerca. Ya nadie, excepto los líderes, se sentaban en la cerca, y al verlo intentando verse atlético y joven, 2 hombres de cursos superiores se rieron, y él se marchó en silencio. Llegó a odiar a Ray Gribble y a sus compañeros elocuentes de la parte baja de la clase, los que se dedicaban a trabajos de tutoría. Sin duda, es más seguro burlarse de la bandera
que cuestionar la tradición mejor establecida de nuestra democracia, según la cual aquellos que se abren camino en la universidad son necesariamente más fuertes, valientes y seguros de éxito que los débiles que hablan junto al fuego. Cada historia universitaria presenta una moraleja así, pero temblorosamente, el historiador presenta la evidencia de que Knuth descubrió que esperar en las mesas no hacía que los jóvenes fueran más heroicos que el fútbol o la placentera holgazanería. Había muchachos agradables, alegres e intrépidos entre los que se abrían camino, capaces de hablar con sus compañeros más ricos sin servilismo. Pero también había muchos que asumían una respetabilidad abyecta como pose más conveniente. Recogían nimiedades no consideradas, hacían la pelota a los compañeros a los que tutorizaban, se retorcían ante el comité de becas de la facultad, parecían piadosos en las reuniones de oración de Dwight Hall para impresionar a los de mente seria, y bebían cerveza en Yates para demostrar a los ligeros de mente que no tenían nada ofensivo con su piedad. Como venganza por su sumisión ante los insolentes atletas a los que tutorizaban, cuando estaban seguros entre los suyos, hablaban sin parar sobre la falta de democracia en la universidad de hoy. No es que fueran tan indiscretos como para hacer algo al respecto. Les faltaba la determinación de almas realmente rebeldes. Knuth los escuchaba y se maravillaba. Sonaban como jóvenes empleados, hablando detrás de su granero en tiempo de cosecha. Este grupo de pobres jóvenes odiaba aún más a los diletantes de la clase que a los jóvenes adinerados. Se indignaban especialmente contra un Gilbert Washburn, un esteta rico, con más modales de los que cualquier estudiante de primer año debería tener. Hablaban de seriedad y diligencia, hasta que Knuth, que alguna vez pudo haber deseado conocer a jóvenes como Washburn, se sintió avergonzado de sí mismo, como un hombre viejo, malvado y derrochador. Aunque buscaba humildemente, no encontró inspiración ni camaradería. Era la rareza de la clase, y aparte de este pobre grupo de jóvenes, sus compañeros de clase temían que su reputación se viera afectada al ser vistos con él. Dado que aún era fuerte, alguien que podía levantar un barril de cerdo en sus rodillas, intentó encontrar amistad entre los atletas. Se sentó en el campo de Yale, observando las pruebas de fútbol, e intentó entablar amistad con los candidatos. Lo miraban fijamente y respondían a regañadientes sus preguntas. Jóvenes fornidos que, de manera ingenua, mostraban que lo consideraban simplemente loco. El lugar en sí comenzó a perder la neblina de magia, a través de la cual lo había visto por primera vez. La tierra es tierra, ya sea que se la vea en Camelot, Joralemon o en el campus de Yale, o posiblemente incluso en el patio de Harvard. Los edificios dejaron de ser templos para Knuth, se convirtieron en estructuras de ladrillo o piedra, llenas de jóvenes que se holgazaneaban en las ventanas y lo observaban divertidos mientras intentaba pasar desapercibido. El enorme comedor de Commons se convirtió en un horror triviano, porque en la mesa donde comía había dos jóvenes que, con mentes excepcionalmente perspicaces, notaron que Knuth tenía barba y valientemente se lo contaron a todo el mundo. Uno de ellos, llamado Hutchinson, era una persona superior, muy trabajadora y estudiosa, elocuente en matemáticas y modales. Despreciaba la falta de propósito definido de Knuth al venir a la universidad. El otro era un joven juerguista, ingenioso y ladrón de señales de calle, que tenía un maravilloso sentido para una broma sutil, y sus referencias a la barba de Knuth hacían temblar la mesa con risa jocunda 3 veces al día.
Así que estos jóvenes de buena cuna alejaron al hombre viejo y desgarbado, con mirada anhelante, de Commons, y a partir de entonces comía en la barra del Black Cat. Sin el estímulo de la amistad, era aún más difícil para Newt mantener el ritmo de estudiar las largas asignaciones. Lo que había sido una agradable lectura de una semana en su cabaña, ahora se le presentaba como una tarea de un día. Pero no le habría importado el esfuerzo si hubiera podido encontrar a alguien tan joven como él. Todos eran tan terriblemente mayores, los que ganaban dinero, los laboriosos dedicados al deporte, los instructores que se preocupaban por su labor de poner notas en los libros de registros de clase. Entonces, en un día dolorido y magullado, Newt finalmente encontró a alguien que era joven. Newt había escuchado que el profesor que era el ídolo de la universidad había reprendido a los jóvenes demasiado serios en su clase de Browning y les había insistido en que leyeran Alicia en el País de las Maravillas. Newt se revolcó polvorientamente en una librería de segunda mano hasta que encontró un ejemplar de Alicia y lo llevó a casa para leerlo durante su almuerzo de un sándwich de hot dog. Algo en la absurda seriedad del libro le atrajo, y se estaba riendo mientras lo leía, cuando Ray Gribble entró en la habitación y echó un vistazo al lector. Dijo el señor Gribble. «Ese es un libro divertido y genial», dijo Newt. Alicia en el País de las Maravillas. He oído hablar de él. Un absurdo sin sentido. ¿Por qué no lees algo realmente bueno, como Shakespeare o El Paraíso Perdido? Bueno, dijo Newt, lo único que pudo encontrar para responder. Con la mirada vidriosa de Ray Gribble sobre él, ya no podía reírse y disfrutar del libro. Se preguntaba si realmente no debería estar leyendo las pomposas concepciones antropológicas de Milton. Salió infelizmente hacia una clase de historia temprana, dirigida de manera competente por el Dr. Blevins. Newt admiraba al Dr. Blevins. Era tan empapado y con gafas, y tan terriblemente correcto. Pero a la mayoría de los corderos de Blevins no les gustaba Blevins. Decían que era un fanático. Leían periódicos en su clase y se pateaban disimuladamente. En el acomodado y enyesado aula, con el brazo apoyado pesadamente en el amplio pupitre de su silla, Newt trataba de no perderse una de las irónicas pruebas de Blevins de que la fecha correcta del segundo matrimonio de Temístocles era 2 años y 7 días después de la fecha asignada por aquel asno analfabeto, Frutari de Padua. Newt admiraba la actuación del joven Blevins y se sentía virtuoso al aplicarse a estos duros y absurdos hechos. Se dio cuenta de que ciertos compañeros lascivos de menor rango estaban jugando al póker justo detrás de él. Su oído entrenado en la pradera captó susurros de 2 para repartir y «te subo 2 fichas». Newt se dio la vuelta y frunció el ceño a estos burlones del saber. Mientras volvía a su posición, se percató de que los infractores estaban riendo y continuando con su juego. Vio que el Dr. Blevins percibió que algo estaba mal. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Newt se sentó en meditación. Vio a Blevins simplemente como un chico. Le dio lástima. Le haría un favor al chico. Cuando terminó la clase, se quedó cerca del escritorio de Blevins hasta que los demás estudiantes se marcharon haciendo ruido. Murmuró: «Oye, profesor, eres un buen tipo. Haré algo por ti. Si alguno de los chicos se convierte en una molestia, solo tienes que llamarme y les doy una buena paliza, maldita sea». Blevins habló con un tono culto y desagradable.
Muchas gracias, Axelbrod, pero no creo que eso sea necesario. Se supone que soy un disciplinador razonablemente bueno. Buen día. Oh, un momento. Hay algo de lo que he querido hablar contigo. Desearía que no intentaras esforzarte tanto por destacar cada vez que te llamo durante los exámenes. Dar respuestas innecesariamente largas y sonríes como si hubiera algo muy divertido en mí. Estoy dispuesto a que me consideres una figura humorística en privado, pero hay ciertas convenciones en el aula. Ya sabes, ciertas pequeñas convenciones. Oh, profesor, lamentó Newt. Nunca me burlo de ti. No sabía que sonreía. Si lo hago, supongo que es simplemente porque me alegro cuando mi estúpida y vieja cabeza entiende bien la lección. Bueno, eso es muy gratificante, estoy seguro. ¿Y si eres un poco más cuidadoso? Blevins sonrió con una sonrisa forzada y dentada, y se alejó trotando hacia el club de graduados para bromear sobre el viejo Newt y su manera de decir just. Mientras tanto, en el aula desierta, Newt se sentó frío, un hombre viejo y condenado. A través de las ventanas entraba la luz del otoño indio. Desde el campus se oían alegres gritos juveniles. Pero el amante del otoño alisó su manga arrugada, miró el pizarrón, y allí solo vio el gris de los rastrojos de octubre alrededor de su lejana choza. Al imaginar que la universidad lo observaba, burlándose en secreto de él y de su sonrisa, a veces se sentía débil y avergonzado, otras veces furioso como un toro. Echaba de menos a su gato, su fino sillón de cuernos de búfalo, el soleado umbral de su choza y la tierra comprensiva. Había estado en la universidad durante aproximadamente un mes. Antes de abandonar el aula, se acercó al escritorio del instructor y miró hacia una clase imaginaria. Podría haber estado allí como profesor si hubiera llegado antes, susurró suavemente para sí mismo. Apaciguado por el líquido oro otoñal que fluía por las calles, caminó por Whitney Avenue hacia la colina parecida a una colina de East Rock. Observó la caricia de la luz sobre la roca escarpada. Escuchó la música delicada de las hojas y respiró un aire cargado de historias de la vieja Nueva Inglaterra. Se regocijó. Podría escribir poesía ahora si tan solo pudiera escribir poesía. Subió a la cima de East Rock, desde donde podía ver los edificios de Yale, como las torres de Oxford, y contemplar el estrecho de Long Island y el resplandor blanco de Long Island, más allá del agua. Se maravilló de que Axelbrod, del país del Álamo, mirara al otro lado del Atlántico, hasta el estado de Nueva York. Observó a un estudiante de primer año, en un banco al borde de la roca, y se sintió irritado. El estudiante de primer año era Gilbert Washburn, el snob, el diletante, del cual Ray Gribble había dicho una vez: «Ese tipo es una vergüenza para la clase. No se implica en nada, ni en los buenos resultados, ni en Dwight Hall, ni en nada más. Cree que es mucho mejor que todos los demás chicos, y no se relaciona con nadie. Se cree literato, dicen, y ni siquiera participa en la literatura, como los auténticos amantes de la literatura. No tengo tiempo para un engreído holgazán y soñador como él». Mientras Newt miraba al desprevenido Gill, cuyo perfil se destacaba finamente contra el cielo, sintió un fuerte sentido de servicio público, desaprobación y ese tipo de moralidad. Aunque Gill estaba demasiado bien vestido, parecía melancólicamente descontento. «Lo que él necesita es trabajar en una cuadrilla de trillar y dormir en el heno», gruñó Newt, casi con la virtuosa actitud de Gribble.
Entonces sabría cuándo está bien y no parecería que tiene dolor de oído. Jill Washburn se levantó, se acercó a Newt, lo miró y se sentó en el banco junto a él. ¡Qué vista maravillosa!, dijo. Su sonrisa era entusiasta. Esa sonrisa simbolizaba para Newt todo el arte de la vida que había venido a encontrar en la universidad. Salió de su actitud moral con una prisa ridícula, y cada arruga de su rostro curtido se profundizó mientras respondía. Sí, creo que la Acrópolis debe ser como esto aquí. Oye, Axelbrod, he estado pensando en ti. ¿Sí? Deberíamos conocernos. Tú y yo somos el escándalo de la clase. Vinimos aquí a soñar. Y estos pequeños chivos, ocupados, como Atkinson y Giblets, o como sea el nombre de tu compañero de cuarto, piensan que somos tontos por no buscar buenas calificaciones. Puede que no estés de acuerdo conmigo, pero he decidido que tú y yo somos exactamente iguales. ¿Qué te hace pensar que vine aquí a soñar?, se indignó Newt. Oh, solía sentarme cerca de ti en el comedor y escucharte intentar calmar a ese viejo Atkinson cada vez que se metía en la discusión sobre las razones para venir a la universidad. Ese viejo tema gastado. Me pregunto si Caín y Abel no lo discutieron en la Universidad Agrícola de Edén. Ya sabes, Abel el que busca las mejores calificaciones, muy piadoso y con buenas notas, y Caín queriendo leer poesía. Sí, dijo Newt. Y supongo que el profesor Adán dijo, Caín, no leas esta poesía, no te ayudará en álgebra. Por supuesto. Oye, ¿te gustaría echar un vistazo a este volumen de Musset que tuve la sensibilidad suficiente para cargar aquí hoy? Lo recogí cuando estuve en el extranjero el año pasado. De su bolsillo, Jill sacó un libro que Newt nunca había visto antes, un delgado volumen en un idioma extraño, encuadernado en cuero estampado a mano, un delicado bibelot sobre el que el granjero de la pradera jadeó con placer lujurioso. El libro casi desaparecía en sus grandes manos. Con un dedo tímido acarició el cuero, pasó las hojas. No puedo leerlo, pero es el tipo de libro que siempre pensé que debía haber algunos como este. Suspiró. Escucha, exclamó Jill. Isaiah está tocando esta noche en Hartford. Vamos a escucharlo. Tomaremos el tranvía hasta allá. Intenté convencer a algunos de los chicos para que vinieran, pero pensaron que estaba loco. Newt Axelbrod no tenía idea de quién era Isaiah, pero, claro, exclamó. Cuando llegaron a Hartford, descubrieron que entre los dos tenían suficiente dinero para cenar, escuchar a Isaiah desde los asientos de la galería y regresar solo hasta Meriden. En Meriden, Jill sugirió: volvamos a pie a New Haven, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerlo? Newt no tenía idea de si había 4 millas o 40 hasta el campus, pero dijo, claro. Durante los últimos meses se había dado cuenta de que, a pesar de su corpulencia, tenía que tener cuidado, pero esta noche podría haber volado. En la música de Isaiah, el primer músico real que había escuchado, Newt encontró todas las cosas increíbles de las que había estado leyendo lentamente en William Morris y en los idilios del rey. Había contemplado altos caballeros y princesas delgadas en samite blanco, las brumosas puertas de ciudades abandonadas y la gloria de la caballería que nunca fue. Caminaron, rugiendo por el camino bajo la luna de octubre, deteniéndose para robar manzanas y para exclamar sobre las colinas plateadas, disfrutando puerilmente y de forma muy natural, persiguiendo a un perro profano.
Fue Jill quien habló y Newt quien escuchó en su mayoría, pero Newt se vio envuelto en historias de los días de los pioneros, de las tormentas de nieve, de la cosecha y de la primera llama del trigo verde. En cuanto a los Atkinson y Gribbles de la clase, ambos eran amargos y desdeñosos como jóvenes. Pero su amargura no duró mucho, porque esta noche eran atavismos, eran juglares errantes, Gilbert el trovador con su hombre de armas. Llegaron al campus alrededor de las 5 de la mañana. Buscando palabras que expresaran su sentir, Newt balbuceó: «Bueno, fue genial. Ahora me voy a la cama y sueño con...». ¿La cama? Ni hablar. No creo en terminar una fiesta cuando está en su apogeo. Hay muy pocas buenas fiestas. Además, apenas estamos empezando la noche. Además, tenemos hambre. Además, espera aquí un segundo. Voy a subir a mi habitación a buscar dinero, y luego comeremos algo. Espera, por favor. Newt habría esperado toda la noche. Había vivido casi 70 años, recorrido infinidad de millas, y soportado a Ray Gribble para encontrar a Jill Washburn. Los policías se preguntaban, al ver al viejo de cuello celuloide y al joven de apariencia costosa, paseando de la mano por la calle Chapel, en busca de un restaurante adecuado para los poetas. Todos estaban cerrados. «El gueto estará despierto a estas alturas», dijo Jill. «Vamos a comprar algo para comer, y lo llevaremos a mi habitación. Tengo té allí». Newt avanzó por las oscuras calles junto a él, como si siempre hubiera sido un noctámbulo, con aversión a cualquier cosa tan rústica como las camas. En Oak Street, un lugar con tiendas bajas, luces humeantes y bocas de callejones, encontraron el barrio ya en movimiento. Jill logró comprar galletas en caja, queso crema, embutidos de pollo y una botella de crema. Mientras Jill regateaba, Newt miraba hacia la calle iluminada débilmente por la titubeante luz del gas y los primeros indicios del nuevo día. Contemplaba letreros en yidis y anuncios en letras rusas, mujeres con chales y rabinos barbudos, y mientras miraba, experimentaba una satisfacción que nunca perdería. Había viajado al extranjero esta noche. La habitación de Jill Washburn era todo lo inútil y agradable que Newt quería que fuera. Había más de los días de París de Jill que de su primer año en la universidad. Alfombras persas, una bandeja de plata para el té, grabados y libros. Newt Axelbrod, el de la choza de papel de alquitrán y los corrales de cerdos, miraba con satisfacción. Enorme y barbudo, hundido en un cómodo sillón, cacareaba amigablemente, mientras Jill encendía el fuego. Durante la cena, hablaron de grandes hombres e ideales heroicos. Fue una buena conversación, sazonada con referencias animadas a Gribble, Atkinson y Blevins, todos durmiendo ahora en sus camas correctas. Jill leyó fragmentos de Stevenson y Anatole France. Luego, finalmente, leyó su propia poesía. No importa si esa poesía era buena o mala. Para Newt, era un milagro encontrar a alguien que realmente la escribiera. La conversación se volvió lenta y comenzaron a bostezar. Newt era sensible al tono más tranquilo de su locura de verano y se levantó apresuradamente. Al despedirse, sintió como si solo tuviera que dormir un poco y volver a esta noche interminable de romance. Pero salió del dormitorio y se encontró con el día. Era las 6:30 de la mañana, con una luz tranquila y fuerte sobre los muros de ladrillo rojo. «Ahora puedo ir a su habitación muchas veces. Encuentro a mi amigo», dijo Newt. Sostenía firmemente el volumen de Musset que Jill le había pedido que tomara.
Mientras comenzaba a caminar los pocos pasos hacia West Divinity, Newt se sentía muy cansado. A plena luz del día, la aventura parecía cada vez más increíble. Al entrar al dormitorio, suspiró pesadamente. La edad y la juventud, supongo que no pueden trabajar juntas por mucho tiempo. Mientras subía las escaleras, dijo: si volviera a ver al chico, se cansaría de mí. Le diría todo lo que tengo que decirle. Y al abrir su puerta, agregó: esto es por lo que vine a la universidad, esta noche. Me voy antes de estropearlo. Escribió una nota a Jill y comenzó a empacar su maleta. Ni siquiera despertó a Ray Gribble, que dormía sonoramente en el aire viciado. A las 5 de la tarde, en el coche de día de un tren con rumbo al oeste, un viejo sonreía. Había una contenta serenidad en sus ojos y en sus manos un pequeño libro en francés.